Señor. Dios bendiga a todos y cada uno de ustedes que están acá, a todos los que nos ven por YouTube, por Facebook. La verdad que es una enorme bendición poder compartir la palabra con ustedes en este día tan especial. Qué lindo saber que el Señor está pronto. Pero en este día quiero hablarle de la trompeta profética, ¿verdad? Que lógicamente nos habla del arrebatamiento, pero también quiero hablar de la trompeta profética de la iglesia que se va a ir en el arrebatamiento. Yo creo que es tremendo porque es un tema que pues muy pocos lo tocan con respecto al arrebatamiento. Pero también podemos sacar figuras tremendas con respecto a eso. Yo creo que es importante entender por revelación el significado de las trompetas que menciona la Biblia. ¿Por qué le digo esto? Porque el sonido de trompeta nos despierta y nos pone en alerta. Y eso es lo que el Señor desea, que estemos siempre alerta, que no permitamos dormirnos, ¿verdad? Como las 10 vírgenes que se durmieron. O sea, a veces pensamos que solo 5 se durmieron y las otras no, pero en realidad cuando uno lee bien la escritura, se da cuenta que las 10 se durmieron. Se quedaron pues las 10. Una lógicamente no recogieron aceite, las otras sí recogieron, pero igual se quedaron. Pues cuando uno lee bien se da cuenta de que el novio ya viene casado cuando ellas lo vinieron a recibir. Bueno, ahí hay una enseñanza tremenda. Pero lo que le quiero decir yo en esta preciosa hora es que el sonido del shofar, trompeta en hebreo, es muy significativo para Dios. O sea, es tremendo porque lo podemos ver en el Antiguo Testamento. Podemos ver los toques de trompeta. Hay diferentes tipos de toques de trompeta. Hay trompetas para la guerra, hay trompetas para esperar, hay trompetas para descansar, y así podemos ver que en el Antiguo Testamento se manifestaba eso. Aparte, en cada jubileo, cada 50 años, se tocaba una trompeta para la expiación de los pecados. Lo más tremendo que yo miraba es que nosotros esperamos una trompeta. O sea, esperamos esa fiesta espiritual. ¿Por qué? Porque en un sonido de trompeta nosotros nos vamos. Es decir, la trompeta va a sonar. Y como dice la Biblia, te lo voy a leer y después le explico algo más. Allá en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15, dice: pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo se levantarán primero. Oye. Luego, entonces, nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor siempre. ¿Notó usted aquí? Esto es tremendo porque esto quiere decir que el Señor se va a llevar a los suyos en un toque de trompeta. Claro que hay que entender cómo será ese toque, ¿no? Recuerdo, mientras estudiaba, me recordaba de un sueño que tuve yo impresionante, un sueño tremendo con respecto a la trompeta. Recuerdo de que estaba en la casa en el sueño, ¿no? Pero un sueño muy, muy tremendo. Y de repente sonó la trompeta en el cielo. Solo que hay un detalle muy importante. Usted sabe que la trompeta que va a llevarse a la iglesia novia es una trompeta que solo la novia la va a oír. No lo van a oír todo, ni en el mundo se va a oír. Recuerdo que el Señor me mostró cómo iba a hacer eso. Suena la trompeta, yo la oigo en el cielo. Y cuando sentí, salgo a la ventana, yo asustado, porque oí la trompeta que estaba sonando. Y cuando salgo veo que no me voy.
Y digo, Dios mío, me afligí. Señor, no me fui, me quedé. Cuando de repente me cayó una voz y me dijo, claramente me dijo, y la trompeta sonará. Los muertos en Cristo se levantarán primero. Después, vosotros seréis levantados juntamente con ellos. Esto quiere decir que la trompeta va a sonar. Los que se fueron primero, los muertos en Cristo, se levantarán primero. Resucitarán. Luego hay un lapso de tiempo. Después nosotros seremos arrebatados juntamente con ellos. Ahí me sentí ya aliviado, porque vi que va a ser así, como la resurrección. Cuando Cristo resucitó, los muertos, dice la Biblia, resucitaron, ¿verdad? Y fueron testigos de lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Ellos resucitaron y dicen que fueron a sus familiares. ¿Me entiendes? ¿A qué? A testificar del sacrificio de Cristo. Entonces nosotros también, ¿verdad? De seguro va a ser igual casi de la manifestación que tuvieron cuando el Señor murió. Es como que si pensamos en voz alta, los muertos en Cristo se levantan primero. Luego nosotros, los que estemos vivos, dice, seremos arrebatados juntamente con ellos. Quiere decir que va a haber una comunión. Es capaz que aquellos que son novia de Cristo y resucitan, ¿verdad? O la iglesia se levanta, va a venir a las casas y va a decir, prepárense, porque nos vamos. Es como que eso es lo que da a entender el pasaje cuando uno lo examina en detalle tremendamente. Entonces, aquí podemos encontrar nosotros en ese pasaje que el Señor se va a llevar a los suyos en un toque de trompeta. Mire, la revelación que yo le traigo es que nos vamos a ir en medio de la fiesta de las trompetas. Porque esa es la que falta que se cumpla. Hay 7 fiestas judías que en algún momento nos vamos a tocarlas, tenemos que tocarlas porque esas fiestas son muy importantes, son fiestas proféticas, ¿verdad? Que se cumplieron en nuestro Señor Jesucristo, que se van a cumplir ahí. No es solamente una fiesta que se hace, sino que dentro de esa fiesta hay algo profético que el Señor quería mostrarle a Israel y a nosotros que se iba a cumplir, como la fiesta, por ejemplo, del Cordero Pascual. El Cordero era Cristo. La fiesta de las primicias, Cristo, la resurrección de las primicias. La fiesta de Pentecostés, que era la fiesta, hermano, del bautismo con el Espíritu Santo, ¿verdad? Y después la fiesta de los frutos, ¿no? Y después viene la fiesta de las trompetas, que esa fiesta aún todavía no se ha manifestado, porque en esa fiesta nos vamos a ir nosotros. Quiere decir que cuando se cumpla la fiesta de las trompetas proféticamente, que es lo que trato de decirle en este momento, ahí nos vamos a ir nosotros también. Y eso es lo que falta. Esa fiesta no se ha cumplido porque todavía no nos hemos ido. Entonces, aquí en 1 Tesalonicenses 4, estamos viendo, entonces el Señor se va a llevar a los suyos así. Entonces, el shofar va a sonar, la trompeta. Y 1 Corintios, capítulo 15, lo pone mucho mejor cuando dice así el versículo 22. Porque así como, 1 Corintios 15, 52, aquí nos equivocamos. 15, 52, a ver si me lo encontrás ahí porque va a ser muy importante. No es 15, 22, es 15, 52. Creo que tal vez me equivoqué ahí al ponerlo. Pero ¿qué dice ahí? En un momento y en un abrir y cerrar de ojos, la trompeta sonará. A la trompeta final. A la trompeta final. Pues la trompeta
sonará, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán, primero, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. y nosotros seremos transformados. Noten qué tremendo es. Ahí está lo que le estaba diciendo, la trompeta sonará. Los muertos en Cristo se levantarán primero. Luego nosotros, dice esta versión, seremos arrebatados. Pero aquí usted nota que hay otra versión que dice, la aramea, por ejemplo, dice, repentinamente, como un parpadeo, la trompeta sonará. La Biblia, traducción del Nuevo Mundo, es tremenda porque dice, en un momento, a la última trompeta, porque sonará la trompeta, y los muertos serán levantados incorruptiblemente, y nosotros seremos cambiados a hombres celestes. Mire qué tremendo, hermano, que es lo que le contaba del sueño. Hay un lapso de tiempo, ¿no? Entonces, pero noten también aquí, está hablando de la trompeta profética para la iglesia, porque hay trompetazos, como le dije yo, ¿verdad? Hay trompetazos, trompeta de ángel, ¿verdad? Para el mundo, o sea, ahí entran las 7 trompetas del Apocalipsis. Hay trompetazos tremendos y, bueno, cuando vimos el Apocalipsis vimos las 7 trompetas, ¿no? Que van a sonar. Lo tremendo es que aquí dice, durante la última trompeta. ¿Oyó eso? Esto encierra algo profundo ahí. ¿Por qué le digo esto? Porque por el Espíritu podemos ver que va a haber una señal espiritual que hay que discernir en el último tiempo. Hay una señal, siempre el Señor avisa y da indicios de lo que Él va a hacer. La Biblia, como hemos dicho, tiene diferentes dimensiones que podemos ver. Cada pasaje tiene diferentes dimensiones. Y es impresionante porque lo que yo miraba aquí es que va a haber como una señal y va a haber una restauración de algo, que ya lo vamos a ver. Lo tremendo es que la trompeta es un instrumento de alabanza, es un instrumento de fiesta, la trompeta. Mire qué interesante es. Entonces, una de las señales que nos va a marcar la venida del Señor es el sonido del shofar. Y eso va a significar la alabanza profética. Yo creo que la alabanza profética es la que va a dar una señal en este último tiempo a nosotros. Pero hay que averiguar cuál es la alabanza profética. La alabanza profética, ¿verdad? Yo la miraba de esta manera, acá. La alabanza profética que yo puedo ver acá es aquella que va a hacer que Dios nos visite con su presencia. Aquella que trae restauración y aquella que te va a incentivar a buscar más a Dios. Por eso, hermano, la trompeta profética de la iglesia va a ser la alabanza a ese nivel. O sea, es el plan de guerra de Dios para los últimos tiempos. O sea, la alabanza profética es el plan de guerra de Dios para el último tiempo. Quiere decir que la alabanza profética es aquella que te hace vibrar. Noten que hay distintos tipos de alabanza. Por ejemplo, podemos ver nosotros, hermanos, que hay gente que canta a Dios, pero canta en la carne, ¿verdad? Solo lo que se mueve es la carne, sentimientos de la carne. Otros, por ejemplo, cantan a Dios delante de su presencia, supuestamente ellos piensan así, pero lo hacen para lucir voces, para lucir instrumentos. Pero cuando hay una alabanza que es inspirada por Dios, es una alabanza que te mueve el espíritu, te hace sentir de otra forma. Tú sientes cuando la alabanza y la adoración a Dios
es distinta, porque no atrae a la carne, sino que atrae al espíritu. Te sientes conmovido, te sientes redarguido. Tú, cuando cantas y alabas a Dios, sientes una sensación diferente. No sé si le pasa eso a usted, pero uno puede discernir el tipo de alabanza que uno está escuchando. Y esto es muy importante. Esto para los músicos tiene que ser muy clave. Cuidado con ponerse en la carne. Entonces la trompeta profética de la iglesia, la alabanza, ¿verdad?, va a traer un nivel impresionante. Por eso, hermano, en Hechos capítulo 15, ¿verdad?, versículos 16 al 18, el Señor ha profetizado que va a restaurar en el último tiempo la alabanza. Por eso es que estoy sacando esta enseñanza, porque sé que lógicamente ya el Señor ha empezado innegablemente. Yo creo que nuestra iglesia, donde nosotros crecimos, creo que ella fue una parte fundamental allá por los 80, una parte fundamental de la restauración de la alabanza. Recuerdo que ese fue un gran apogeo, ¿verdad? Porque fuimos el grupo de nuestro ministerio de ese entonces, ¿verdad? Sacó el coro ese que ha repercutido en todo el mundo, que es Remolineando. Remolineando fue sacado de nuestro ministerio y fue tremendo porque, bueno, recuerdo que íbamos a diferentes países, ¿verdad? Y cuando salió esa alabanza y se movían masas, estadios se llenaban. Impresionante, estábamos ahí nosotros. Y fue impresionante porque empezó el pueblo de Dios a danzar. Tal vez hubieron otros también que innegablemente impactaron con la alabanza, pero yo recuerdo que ese movimiento de danzar, que era antes, danzar era del diablo, ¿verdad? Empezó, hermano, la iglesia a avivarse de una forma impresionante. Recuerdo que los retiros que teníamos en Los Ángeles, California, en Guatemala, en Chile, en Ecuador, en Perú, hermano, eran pero impresionante el mover de la alabanza. Y ahí yo creo que empezó un movimiento en nuestro ministerio en gran manera para traer liberación, porque la alabanza profética, que es la que marca aquí la palabra, porque lo voy a leer y después les sigo explicando, aquí en Hechos capítulo 15 está profetizado, viene del Antiguo Testamento, pero está profetizado acá, que dice así el versículo 16, Hechos 15, 16. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, oiga, que ha caído, la alabanza, y reedificaré sus ruinas y los levantaré de nuevo, oigo, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles que son llamados por mi nombre. Dice el Señor que hace saber todo esto desde tiempos antiguos, oigo. O sea, los profetas profetizaron desde tiempos antiguos de que iba a venir la restauración de la alabanza, del tabernáculo de David que está caído. ¿Me explico usted? Si nota, esta es una profecía que tiene que ver con la trompeta profética, la alabanza. Quiere decir, o en otras palabras, quiere decir que Dios ha prometido restaurar la manera y la forma de cómo adoraba y alababa a David. Porque David fue cuando, hermano, él fue el dulce cantor de Israel. Y era un hombre impresionante para alabar, para adorar a Dios, que aún dentro de esa adoración y alabanza que él tenía, ¿verdad?, los demonios se iban. Incluso hasta el mismo rey Saúl lo mandaba a llamar cuando estaba estorbado por espíritus, y cuando él cantaba dice que los espíritus se apartaban de él. Y esa alabanza es la que el Señor va a traer antes del arrebatamiento. Al menos yo creo que ya está en proceso, ya está avanzada.
y siguen los últimos toques nada más. Porque ahora hay alabanza impresionante que Dios, hermano, está restaurando en diferentes lugares del mundo. Una alabanza que trae compungimiento de espíritu, trae arrepentimiento, trae sanidad, trae liberación. Uno sabe, a mí me pasa eso cuando estoy solo y empiezo a cantar, hermano, alabanzas que ya conozco y otras que yo me invento. Pero que sé que es algo que está inspirado por el Espíritu Santo. Por eso es que es muy importante tener alabanza en nuestro corazón, tener adoración en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque, hermano, es clave. Y aquí dice que Dios restaurará el tabernáculo de David que está caído. Quiere decir que la alabanza estaba caída. La forma de cómo David danzaba. Lógicamente, al principio, recuerdo yo, en esos tiempos, ¿verdad? Que tuvimos críticas impresionantes. Criticaban, hermano, porque danzábamos, remolineábamos, como dice la Biblia. Ahí Dios reveló Sofonías 3:19, si no me equivoco, ¿verdad? En donde dice de que el Señor remolinea, ¿verdad? Y gira giros. No sé si está ahí Sofonías 3:19, si no me equivoco, pero está en Sofonías, o 3:17 por ahí. Que habla acerca en la Biblia, por ejemplo, la Jerusalén. Poné ahí si querés que lo veamos, ¿verdad? Que ahora se me viene, Sofonías 3:19 o 3:17, ¿verdad? En Biblia, Jerusalén. ¿Cómo dice ahí? Porque la Biblia de Jerusalén dice literalmente que Dios, el Padre, da vueltas así, remolineando, pues, o sea. Leo del 14. Ajá. Canta jubilosa, hija de Sión. Canta jubilosa, no, pero, ajá. Sí. Bueno, más adelante el 16 dice: aquel día le dirán a Jerusalén, no temas, Sión. Ajá. No desfallezca tus manos. Sí. El Señor tu Dios está en medio de ti. Ahí, Victorioso. Ahí está. Se gozará en ti con alegría, y en su amor guardará silencio. Es el 17, ¿no? Se regocijará por ti con cantos de júbilo. Ahí está. 18. Reuniré al... No, el 17. El 17, pero yo quiero ver si alguien puede buscar ahí, poner Sofonías 3:17, Biblia Nueva, Biblia Jerusalén. Y vas a ver cómo dice ahí, impresionante. Como dice, ese es el versículo, Sofonías 3:17. Y vas a ver qué tremendo, porque el Señor, lo que trato de transmitir es que el Señor, el Padre, Biblia Jerusalén. Biblia Jerusalén. Ponele ahí y vas a ver qué tremendo lo que dice ese versículo, lo que hace Dios en el cielo. Dice que da vueltas. Y es una tremenda, lo que trato de decir es cómo se goza y cómo la iglesia debería de gozarse. ¿Lo tenés? 3:17. Sí, tiene que ser tiene que ser 3:17. Bueno, pero si no, de seguro, aquellos que puedan leerlo en esa versión exclusivamente, es impresionante porque la versión de Jerusalén es una de las versiones más completas también con respecto a la traducción. Es algo tremendo, ahí uno puede encontrar cosas maravillosas como la Biblia también de las Américas. Pero en este caso, esa Biblia transmite lo que le trato de transmitir en esta hora. ¿Me entiende? La Biblia de Jerusalén. Bueno, después lo busco. Pero lo que trato de decir es que la alabanza profética trae esos efectos tremendos delante del Señor, ¿verdad? No sé si está ahí la Biblia de Jerusalén. ¿Sale? 3:17. No explica nada más, pero... El texto, digo yo, ¿verdad? Yo solo para darles a entender a los hermanos la forma, Sofonías 3:17,
aquel día le dirán a Jerusalén, no temas, Dios no desfallezca sus manos. Eso es lo que dice en Sofonías 3:16. No, Sofonías 3:17 es el que quiero yo que veamos. A ver si alguien atiende acá. Mejor. Sí, después lo vemos. No, en esta versión dice, tu Dios está en medio de ti, tu poderoso Salvador. Ajá. Él exulta de gozo por ti. Él exulta de gozo por ti, ajá. Te renueva por su amor. Te renueva por tu amor. Y danza por ti con gritos de júbilo. Ahí está. Y danza por ti con gritos de júbilo. Otra versión dice da vueltas, ¿verdad? Lo que trato de decir es de que la alabanza que Dios quiere que nosotros, ¿verdad?, expresemos delante de su presencia, es una alabanza, pero de alegría, realmente, de gozo, de regocijo. Y yo creo que ese es el tipo de músicos que el Señor va a empezar a levantar en este último tiempo, porque el tabernáculo de David, la alabanza que está caída, va, hermano querido, realmente va a surgir en este último tiempo. Claro, el mundo religioso y el evangelio tradicional se impacta cuando nos mira danzar, cuando damos gritos de júbilo, gritos de guerra. Pareciera que estuviera loco, pero ese es el versículo. Ese es el versículo. Lo triste es que no se dan cuenta que esta es la trompeta profética para la iglesia, que Dios está restaurando en su pueblo. O sea que la iglesia tiene que estar animada en ese nivel. Por eso hoy, por el Espíritu Santo, podemos aplicar lo que dijo Joel. Joel capítulo 2 dijo así, versículo 1, dice, tocad trompeta en Sión y sonad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los habitantes de la tierra, porque viene el día del Señor, porque está cercano. ¿Oyó? Toca trompeta en Sión. Esto es tremendo porque tocan trompeta en Sión. Aquí hay una figura impresionante, porque Sión espiritualmente es la iglesia de Cristo. ¿Me entiende? A la que le van a devolver todo lo que comió la langosta, el pulgón, el saltón y el revoltón. A ella le van a devolver todo eso. ¿Por qué? Porque Dios en su tiempo, por eso vamos a leer, dice así, para ver lo que le quiero transmitir con este versículo, dice, hijos de Sión, ¿verdad? Iglesia, en lo espiritual, regocijaos y alegraos en el Señor vuestro Dios, porque Él os ha dado la lluvia temprana para vuestra vindicación y ha hecho descender para vosotros la lluvia temprana y tardía como en el principio. Y las eras, oiga, se llenarán de grano y las tinajas rebosarán de vino y de aceite virgen. Entonces os compensaré, os restituiré por los años que ha comido la langosta, el pulgón, el saltón y la oruga, mi gran ejército que envié contra vosotros. Tendréis mucho que comer y os saciaréis y alabaréis el nombre del Señor vuestro Dios, que ha obrado maravillosamente con vosotros, y nunca jamás será avergonzado mi pueblo. Versículos 28 y 29. Y sucederá que después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones, y aún sobre los siervos y las siervas derramaré de mi espíritu en esos días y profetizarán. Note usted qué tremendo esto, porque el Señor, ¿verdad? Acá es en estos versículos, el resultado de toda esta profecía que está hablando Joel aquí, que le dieron a él, trae restauración de muchas cosas. Quiere decir que en el último tiempo habrá una restauración tremenda que ya la estamos viendo, pero no al nivel
en toda la dimensión de lo que está profetizando la palabra. Pero primero, por ejemplo, ahí en el versículo 21, podemos ver nosotros, hermano, acá que le leí, que dice claramente, vamos a ver, dice, tocar trompeta en Sión y sonar alarma en mi santo monte. También todos los habitantes de la tierra, porque viene el día del Señor, porque está cercano, ¿verdad? Y habla después de las tinajas, ahí, ¿verdad? Que se llenarán de mosto y esto y lo otro, pero note que las tinajas, que está diciendo ahí, nos habla de los ministros que rebosarán de vino nuevo. Esto quiere decir de gozo, de fiesta, de alegría, porque el vino no solamente tipifica la embriaguez del Espíritu Santo, sino que también tipifica el gozo, la alegría. Que eso es lo que está hablando espiritualmente aquí el Señor. También dice que rebosarán de aceite virgen. O sea, el Espíritu Santo nos ungirá con aceite fresco, con unción fresca, para que nosotros podamos predicar la palabra con revelación delante de su presencia. Por eso el Espíritu Santo nos está empujando a la santidad y a la belleza de la adoración y a la expresión de danzas para ofrecerlas al Rey. Eso es lo que está pasando. Mire, a David le revelaron todo esto. También, por eso dijo él allá en el Salmo, vamos a ver, en el Salmo 149:2 dice, alégrese Israel en su Creador, regocíjense los hijos de Sión en su Rey. Cuando habla de Sión, está hablando de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y sigue hasta el 5, cuando dice, alaben su nombre con danza, versículo 3, 149:3, alabanza con pandero y lira. Porque el Señor se deleita en su pueblo, adornará de salvación a los afligidos. ¿Oyó eso? Regocíjense de gloria a los santos, canten con gozo sobre sus camas. Esto es tremendo, hermano, porque esto quiere decir, toquen trompeta, ¿verdad? Acá quiere decir que toquen trompeta, porque todas las expresiones que van a fluir en unción y revelación tienen que ver con la trompeta profética, con la alabanza profética. Y esto es lo que muchas veces el enemigo ha querido tapar. Por eso es que, hermano, ahora la alabanza se ha ensuciado mucho. La alabanza profética. Hay gente que es bien intencionada en hacer coros, en hacer alabanzas y todo eso. Pero ¿sabe cuál? Yo veo que hay un error. Es que a veces agarramos canciones del mundo y solo le cambiamos la letra. Y eso lo que mueve es la carne. Hay canciones que yo pienso que deben de tener buenas intenciones los que cantan, ¿verdad? O los que sacan discos y todo eso. Pero yo creo que Dios tiene ministros de adoración y de alabanza como para crear, ¿verdad? Alabanza. O sea, coros inspirados por el Espíritu Santo. Y no solo cambiarle la letra a algo que el mundo se goza. Hoy hasta hay coros de cumbia. Impresionante. Yo creo que eso lo que mueve es la carne más que cualquier otra cosa. No digo que no pueda escucharla. Yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que viene un tiempo más tremendo todavía que va a revolucionar a tu espíritu. Va a traer liberación, la alabanza que va a traer liberación de demonios. Que es lo que David, hermano, cantaba cuando adoraba a Dios y cuando Saúl lo mandaba a traer porque le encantaba, que David dice que solo así se calmaba. Que sí que hay una alabanza que lo que va a hacer es un efecto de liberación. Bueno, hay muchas alabanzas bien bonitas y adoraciones que a mí me quiebran, hermano. Cuando yo me quiebro
solo cuando canto, ahí me pongo mis canciones de adoración de ciertos actores y ciertos ministros de alabanza, impresionante, hermano. En Guatemala hay ministros impresionantes de alabanza, y bueno, por todos lados también, ¿verdad? Pero lo que trato de decir que todo esto es la alabanza profética, la preparación para el encuentro con el Señor. Entonces, la iglesia que experimente la trompeta profética, ¿verdad? Profética, la viva alabanza, esa va a ver el cielo abierto. Eso le mostraron a Juan en Apocalipsis, porque le dijeron a Juan eso. Mire, dice así Apocalipsis 4:1. Después de esto miré y vi una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que yo había oído como sonido de trompeta, ¿oyó?, que hablaba conmigo, decía: sube acá y te mostraré las cosas que deben de suceder después de esta. ¿Notó eso usted? En medio del sonido de trompeta, alabanza, el Señor nos va a dar visiones y nos va a revelar misterios. Es que eso es lo tremendo, hermano. En medio de la alabanza. Aparte, durante la trompeta profética del final, la iglesia avivada será, hermano, prosperada, dice Joel. Porque dice allá que vamos a volver, o el Señor va a devolver allá en Joel 2:26, voy a volver para atrás un poco, que dice: tendréis mucho que comer y os saciaréis y alabaréis al Señor y alabaréis el nombre del Señor vuestro Dios, que ha obrado maravillosamente con vosotros, y nunca jamás será avergonzado mi pueblo. Oyó, eso es profético. Quiere decir que se va a restituir la bendición para que su pueblo no sea avergonzado. Usted y yo, pues, oyó, a todo esto le sigue un derramamiento de unción profética sobre las familias que se consagran al Señor. Ahí en el versículo 28 al 29 que leímos. Ahora, el sonido del shofar, trompeta, es poderoso y también aterrorizador para las huestes espirituales de maldad. ¿Por qué? Porque les hace recordar las derrotas en las guerras del pasado y cuando Dios ascendía al son de trompeta. Cuando hay una alabanza profética que se está emitiendo en una iglesia, ¿verdad?, las huestes espirituales huyen, son derrotadas. ¿Por qué? Porque esa alabanza no la puede soportar el enemigo. Más aquellos que tocan instrumentos de guerra, esos son bien atacados, especialmente los que tocan la batería, porque es un instrumento de guerra. Y la Biblia dice que Satanás, o Luzbel, cuando era Luzbella, él fue criado en medio de tamboriles y pifanos. Y por eso detesta realmente a los que tocan la batería, porque le hacen guerra. Es un instrumento de guerra. Y va a ver usted que casi la mayoría que tocan la batería son, por ejemplo, son atacados en gran manera. Porque Dios, en medio de la alabanza, en medio de trompeta, se va a manifestar. Y eso es lo que podemos ver aquí, hermano, en Éxodo. Que aquí vamos a ver, en el Salmo 47:5, es impresionante lo que dice. Vamos a ver si lo encuentro aquí. Dice: Dios ha descendido entre aclamaciones, el Señor al son de la trompeta. O sea que al son de la alabanza, si nosotros logramos cantar en el espíritu y cantar en el entendimiento, ¡wow! Ahí se pone caliente en el ámbito espiritual, porque es como estarle haciendo guerra al enemigo.
¿Notó usted aquí? El sonido del chofar, ¿verdad? De júbilo, describe el triunfo de Dios sobre el enemigo. Por eso, hermano, le dijo a Israel el Señor que siempre le tocara en la fiesta, cuando se alegraran, que tocaran trompeta, ¿verdad? Delante de su presencia. Entonces, la trompeta profética nos habla de la alabanza que manifiesta, hermano, expresiones de júbilo y gritos de guerra. Mire, los gritos de guerra en hebreo se traduce teruat, así como se oye, teruat con H al final, que tiene la definición de hurra, de victoria. La hurra de victoria incluye clamor, aclamación de júbilo, sonido de chofar, trompeta, alabanza, alarma, gozo, júbilo, grito y regocijo. Muy pocos cantan así. Muy pocos se deleitan de esa forma. Y yo creo que para ahí vamos acá. Cuando empiece Dios a mandar músicos así de este calibre, hermano, las fiestas que van a ser tremendas. Porque ahí se va a manifestar un montón de cosas que la iglesia va a vivir. Liberación, restauración. Hermano, mire, cuando empezamos nosotros, que le contaba yo en esos años, se empezó a descubrir por revelación la danza y la adoración de este nivel. Dios mío, las liberaciones que habían, hermano. Las borracheras espirituales. Era impresionante porque la gente, hermano, salía borracha del espíritu. Así como usted lo oye. Porque empezaba Dios a transformar a través de la alabanza. Y a través del bautismo con el Espíritu Santo. Recuerdo yo, hermano, que cuando fuimos a la provincia de San Juan, a la iglesia más importante de San Juan allí, pero era una iglesia bautista. Y recuerdo que Dios me guió a que hablara acerca de la llenura del Espíritu Santo, tocando este tipo de temas de la alabanza, de la adoración y de las borracheras del Espíritu Santo que Él va a provocar. Y esta era una iglesia que no creía en la alabanza profética. Es decir, era una iglesia bautista tradicional. Las iglesias bautistas tradicionales son aquellas metódicas, que son bien metódicas, que no gritan, que no alaban, que yo vengo de ahí. Recuerden que ahí fue donde yo me convertí en una de esas iglesias. Gracias a Dios que no duré mucho, ¿va? Pero ahí en la iglesia, muerta totalmente, ¿no? Ahí decir aleluya era pecado. Levantar las manos, Dios mío, era como que estabas encarcelado. Era peor si hablabas en lengua. Y recuerdo que en la iglesia llegamos y bueno, hicimos un evento ahí. Y el pastor dijo, bueno, no hay problema, ¿verdad? Y ya le dijimos de que íbamos a... Dijo, no, tranquilo, hablen. Hermano, increíblemente, mire, la iglesia hasta por la ventana estaban paradas la gente, era una cosa impresionante, un movimiento maravilloso que se dio allí en Caucete. Sí, en Caucete. Ahí en San Juan. Recuerdo ahí con el hermano Argüello, a estarnos escuchando también. Y estábamos ahí, tremendo, ¿verdad? Y algo impresionante sucedió, hermano. La pastora, que era metódica, mire, hermano, la tuvieron que sacar en brazos, 2 personas. Estaba borracha, literalmente. Así como usted lo oye. La sacaron porque dice, me siento borracha. Porque el Señor la bautizó con el Espíritu Santo. Entonces vienen esos movimientos maravillosos que se van a dar dentro de la iglesia de Cristo. Y eso es lo que vamos nosotros a experimentar en nuestras congregaciones. Lo más impresionante es que majestuosamente la presencia del Señor viene con sonido de trompeta. Así es como se manifiesta y se ha manifestado. Por eso dice el Éxodo allá 19, del 16 al 19, vamos a leer rápidamente, dice, y aconteció que en el tercer día
Cuando llegó la mañana, hubo truenos y relámpagos y una densa nube sobre el monte y un fuerte sonido de trompeta. Ahí está de nuevo, miren. Y tembló todo el pueblo que estaba en el campamento. Entonces Moisés sacó al pueblo del campamento para ir al encuentro de Dios, y ellos se quedaron al pie del monte. Y todo el monte Sinaí humeaba, porque el Señor había descendido sobre el fuego, sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de horno, y todo el monte se estremecía con violencia. El sonido de la trompeta aumentaba más y más. Moisés hablaba y Dios le respondía con el trueno. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Cómo ha de haber sido esas escenas, ¿verdad?, de manifestación de Dios? Entonces, esto quiere decir, hermano, que el sonido del shofar, trompeta, marca un tiempo de revelación y unción profética para la iglesia del final, y nos habla del acercamiento de Cristo. Entonces termino, durante la trompeta profética, la alabanza, en esa unción, ¿verdad?, Cristo se va a manifestar para luego arrebatar a su novia, pero su novia avivada. Es decir, que la novia que se va a casar con Cristo es una iglesia avivada, que va a tener alabanza, adoración, danza, gritos de júbilo, de regocijo. O sea, una iglesia, hermano, que manifieste la alabanza profética que el Señor ha revelado ya. Y entonces veremos, hermano, en su totalidad, porque yo creo que ya está. En diferentes países ya está, y ha llegado aquí a Argentina también. Hay lugares, hermano, maravillosos, ¿verdad? Y en Paraguay también, en Chile, en Bolivia, en diferentes lugares, hermanos, se está manifestando la alabanza profética. Esa alabanza que hace que nosotros podamos adorar a Dios libremente y podamos recibir liberación. Y ese es el mensaje que le traía en esta preciosa hora yo, para que usted se regocije de que usted va a ser parte de este movimiento maravilloso. Ya somos parte de esa restauración que el Señor dijo: y restauraré el tabernáculo de David que está caído. Quiere decir que en un tiempo se apagó la alabanza a nivel de David, con todos los tipos de instrumentos que hay. Mira, hay una cantidad de instrumentos de alabanza que lo habla la Biblia allá en los Salmos, que es impresionante. Yo creo que hay gente de Dios que va a traer ese tipo de movimiento. Y los músicos, porque esto va para los músicos tienen que despertar a otro nivel de adoración, de alabanza, y permitir que el Espíritu Santo los lleve a que puedan realmente conmover y abrir el cielo a través de la adoración y la alabanza. Amén. Vamos a orar para que Dios pueda glorificarse en nuestras congregaciones y Él pueda obrar poderosamente. Padre, venimos delante de tu presencia. Te pedimos, Señor, por cada músico, cantor que hay dentro de nuestras congregaciones, Padre. Que en el nombre de Jesús tú puedas glorificarte y que una unción especial, Señor, venga sobre cada uno de ellos, Padre. Y que tú puedas glorificarte de una manera poderosa y volvamos, Señor, a estos principios maravillosos de revelación que tú, Padre, has hablado a través de los profetas, que será restaurado, Señor, y que el tabernáculo de David, la forma como David adoraba, bendecía delante de tu presencia, se pueda, por Dios del cielo, manifestar, que esa unción, Señor, se manifieste en cada uno de aquellos músicos, Señor, del Espíritu, que están tocando instrumentos en cualquier parte del mundo, Padre. Que venga, Señor, esa restauración a nuestras congregaciones, Padre.
y que podamos adorarte y bendecirte de la manera que a ti te agrada, Señor. De la manera que tú has dejado instituido en tu palabra para que nosotros podamos gozarnos y recibir revelación, recibir liberación, restauración, Señor, unción fresca delante de tu presencia. En el nombre de Jesús te damos gracias, porque sé que tú te has de glorificar en cada uno de tus hijos, Señor. No solo los que están acá, sino también todos aquellos que nos están escuchando, Padre. Es un músico delante de tu presencia, que tú puedas glorificarte en cada uno de ellos y ellos puedan ponerse en el Espíritu para atraer tu presencia a través del Espíritu Santo, Señor, y puedan gozarse y traer liberación en medio del pueblo para que tu palabra pueda ser el último tramo, Señor, que es la liberación completa, porque sabemos que tu palabra es como el agua que limpia. Gracias te doy, Señor, por ese rocío, tipo de la alabanza que caía en el desierto, porque caía un rocío, es tipo de alabanza, y luego venía el maná, es la palabra revelada para que pudiera tu pueblo alimentarse adecuadamente como es delante de tu presencia. En el nombre de Jesús te doy gracias por tu palabra, Padre, para la gloria de tu nombre, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios